Cuando vio a su empleada doméstica estudiando en secreto durante la madrugada, un millonario de Tijuana nunca imaginó que ese momento cambiaría para siempre su corazón y el destino de Paula, una mujer humilde con grandes sueños. Esta historia te hará volver a creer en el poder transformador del amor verdadero. Prepárate para una montaña rusa de emociones hasta el último segundo. Era una madrugada fría de febrero en Tijuana, cuando Mauricio despertó con sed. A las 3:30 de la mañana, la mansión estaba sumergida en un silencio absoluto que solo rompía el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo principal. Había trabajado hasta muy tarde revisando contratos de su empresa constructora y ahora su garganta pedía agua a gritos. Se levantó de su cama king size, se puso una bata de seda y caminó descalzo hacia la cocina. Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol italiano que cubría todo el primer piso de aquella casa que había heredado de su padre. Nunca esperó que esa noche cambiaría su vida para siempre. La casa que conocía como la palma de su mano le tenía preparada una sorpresa que removería hasta los cimientos de su alma. Al bajar las escaleras principales, notó que había una luz tenue encendida en la biblioteca, ese rincón sagrado donde guardaba más de 5,000 libros coleccionados a lo largo de generaciones. Su primera reacción fue de alarma, pensando que quizás habían entrado ladrones a robar sus tesoros literarios más preciados. Se acercó con cautela, el corazón latiéndole más rápido de lo normal, preparándose mentalmente para enfrentar a cualquier intruso que osara profanar su santuario personal. Pero cuando asomó la cabeza por la puerta entreabierta, lo que vio lo dejó completamente paralizado y sin aliento por varios segundos eternos. Paula, su empleada doméstica de 28 años, estaba sentada en el suelo junto a la ventana, rodeada de libros antiguos y cuadernos desgastados por el uso. Llevaba puesto su uniforme de trabajo azul marino, pero se había quitado los zapatos y tenía las piernas cruzadas como una niña. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos color miel brillaban con una concentración tan intensa que parecía estar devorando cada palabra de aquellas páginas amarillentas. En sus manos sostenía un libro de pedagogía que debía tener al menos 20 años de antigüedad. El resplandor dorado de la lámpara de mesa creaba una atmósfera casi mágica alrededor de ella, como si fuera un ángel estudiando los secretos del universo. Mauricio sintió que algo profundo se movía en su pecho, una sensación completamente desconocida que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida. Paula levantó la vista del libro cuando sintió una presencia en la puerta, y sus mejillas se encendieron de un rojo intenso al darse cuenta de que había sido descubierta en su refugio secreto nocturno. Sus ojos se llenaron de pánico y vergüenza, como si hubiera sido sorprendida cometiendo el peor de los crímenes posibles en aquella casa. Se levantó de inmediato, dejando caer algunos papeles al suelo, y comenzó a recoger sus cosas con movimientos nerviosos y torpes que delataban su terror. Mauricio nunca había visto tanto miedo en los ojos de una persona, y eso lo conmocionó más de lo que hubiera imaginado posible. Paula balbuceó disculpas atropelladas mientras intentaba ordenar los libros que había estado consultando, sus manos temblando visiblemente por la adrenalina del momento. Mauricio se dio cuenta de que ella esperaba ser despedida inmediatamente, quizás hasta denunciada por usar su biblioteca sin permiso durante las madrugadas. Pero lo que realmente impactó al joven millonario no fue encontrarla ahí, sino la pasión y dedicación que irradiaba de todo su ser mientras estudiaba. En sus ojos había visto algo que hacía años no veía ni en el espejo: verdadera determinación y sueños genuinos que valían la pena perseguir. «No se preocupe, señor Mauricio, ya me voy, no volverá a pasar, lo prometo», murmuró Paula con la voz quebrada mientras recogía el último cuaderno del suelo. Sus palabras salieron atropelladas, mezcladas con disculpas que parecían no tener fin, como si cada segundo de silencio fuera una eternidad de juicio y condena. Mauricio la observó detenidamente y notó que algunos de esos libros eran textos universitarios sobre educación y psicología infantil, materias que definitivamente
no estaban relacionadas con las labores domésticas que ella realizaba en su casa. Había también cuadernos llenos de apuntes escritos con una letra pequeña y prolija, ejercicios resueltos y esquemas coloridos que demostraban horas y horas de estudio disciplinado. En una esquina de la mesa había una calculadora antigua y varios bolígrafos gastados por el uso constante. Mauricio se acercó un paso más y pudo ver que Paula había estado resolviendo problemas de matemáticas y escribiendo ensayos sobre metodologías de enseñanza. Todo ese material de estudio contaba una historia silenciosa de sacrificio y perseverancia que lo golpeó como un rayo en pleno corazón. Era evidente que Paula llevaba meses, quizás años, estudiando en secreto para convertirse en profesora, utilizando las únicas horas libres que tenía después de cumplir con todas sus obligaciones laborales en la mansión. «Paula, espera», le dijo Mauricio, con una voz más suave de la que él mismo esperaba escuchar salir de su garganta. Ella se detuvo en seco, como si hubiera escuchado una orden divina, pero no se atrevió a girarse para mirarlo directamente a los ojos. Sus hombros seguían tensos y su respiración era irregular, señal de que el susto aún no se le había pasado completamente. Mauricio sintió una curiosidad inmensa y una admiración genuina que no había experimentado jamás por ninguna otra persona en sus 32 años de vida. Había conocido empresarios, políticos, artistas y socialites, pero nunca había visto a alguien estudiar con tanta pasión y dedicación real. Paula representaba algo auténtico en un mundo lleno de falsedades y apariencias que él conocía demasiado bien. En ese momento, Mauricio tomó una decisión que marcaría el rumbo de ambas vidas para siempre. Se acercó lentamente hacia donde estaba Paula, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla aún más. Su corazón latía con una intensidad que no sentía desde la adolescencia, y una voz interior le decía que estaba a punto de vivir algo extraordinario que cambiaría su perspectiva sobre la vida, el amor y la felicidad verdadera. ¿Por qué Paula arriesgaba su trabajo estudiando a escondidas en las madrugadas? Paula permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo de mármol, esperando escuchar las palabras que pondrían fin a su empleo, y con él, a la única oportunidad que tenía de costear sus estudios. Mauricio se acercó lentamente, observando los libros que ella había estado usando, y su sorpresa creció al reconocer varios títulos de su propia colección que ni siquiera recordaba tener. Había un ejemplar de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, completamente subrayado y con notas al margen, escritas con una letra minúscula pero clara. También vio libros sobre psicología educativa, metodologías de enseñanza y desarrollo infantil, todos marcados con separadores caseros hechos con pedazos de papel de colores. Era evidente que Paula no solo estaba leyendo, sino estudiando de manera sistemática y profesional cada uno de esos textos. Mauricio se agachó y tomó uno de los cuadernos que había en el suelo, hojeándolo con cuidado. Las páginas estaban llenas de resúmenes, mapas mentales y ejercicios prácticos, todo organizado de una forma tan meticulosa que parecía el trabajo de una estudiante de honor en cualquier universidad prestigiosa. Jamás había visto un nivel de dedicación tan impresionante en ninguna de las personas que rodeaban su círculo social de lujos y frivolidades. ¿Hace cuánto tiempo estudias para ser profesora?, preguntó Mauricio con genuina curiosidad, rompiendo el silencio tenso que se había formado entre ambos en la biblioteca iluminada. Paula levantó la vista lentamente, sus ojos color miel brillando con una mezcla de sorpresa y temor, como si no pudiera creer que él le estuviera haciendo una pregunta personal en lugar de despedirla inmediatamente. Sus labios temblaron ligeramente antes de responder, y Mauricio notó que tenía unas pestañas largas y naturalmente curvadas que enmarcaban perfectamente sus ojos expresivos. «Desde hace 3 años, señor», murmuró Paula con una voz apenas audible. «Trabajo de día y estudio de noche para el examen de ingreso a la normal. Es mi sueño desde niña, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo antes». Sus palabras salieron con una honestidad tan pura que Mauricio sintió un nudo en la garganta. En sus 32 años de vida, había escuchado miles de conversaciones sobre negocios, inversiones
y proyectos millonarios, pero nunca había oído a alguien hablar de sus sueños con tanta sinceridad y pasión genuina. Paula le contó que venía de una familia muy humilde del centro de Tijuana, donde su madre trabajaba como costurera y su padre como mecánico en un taller pequeño. Siempre había sido la primera de su clase en la primaria y secundaria, pero las limitaciones económicas la obligaron a trabajar desde muy joven para ayudar a mantener a sus hermanos menores. Mauricio sintió algo completamente nuevo moviéndose en su pecho mientras escuchaba la historia de Paula. Una sensación que no lograba identificar, pero que lo llenaba de una calidez extraña y reconfortante. Se dirigió hacia uno de los estantes más altos de la biblioteca y tomó un libro que sabía que sería perfecto para ella. Cómo dar clases a los que no quieren aprender. Un texto moderno sobre pedagogía innovadora que había comprado meses atrás, pero nunca había abierto. Era un ejemplar nuevo con las páginas blancas y el lomo intacto, muy diferente a los libros antiguos y desgastados que Paula había estado consultando. «Toma, creo que este libro te va a servir mucho», le dijo extendiéndole el ejemplar con una sonrisa amable que iluminó todo su rostro. Paula lo miró con incredulidad, como si le estuviera ofreciendo el tesoro más valioso del mundo. Cuando extendió su mano para recibir el libro, sus dedos se rozaron con los de Mauricio durante unos segundos que parecieron eternos. Fue un contacto suave, cálido y completamente inesperado que envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de ambos. Paula retiró la mano rápidamente, pero Mauricio pudo sentir que ella también había experimentado esa conexión especial e inexplicable entre dos almas que se reconocen instantáneamente. En sus ojos vio un destello de algo más profundo que gratitud. Vio esperanza, admiración y quizás el inicio de un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a reconocer aún. «Gracias, señor Mauricio. No sabe lo que esto significa para mí», susurró Paula abrazando el libro contra su pecho, como si fuera lo más preciado que hubiera recibido jamás en su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción que brillaban como diamantes bajo la luz dorada de la lámpara de la biblioteca. Mauricio se dio cuenta de que estaba presenciando un momento de felicidad pura, algo que hacía años no veía en su mundo de lujos superficiales y relaciones interesadas. Paula le explicó que había estado ahorrando centavo por centavo, durante meses, para comprar los libros que necesitaba para preparar su examen, pero que muchos textos eran muy caros y tenía que conformarse con ediciones viejas que encontraba en librerías de segunda mano. Por eso había comenzado a usar la biblioteca de la mansión durante las madrugadas, cuando estaba segura de que nadie la descubriría. Mauricio escuchó cada palabra con una atención que nunca había prestado a ninguna conversación en su vida, fascinado por conocer a una persona tan diferente a todas las que había conocido hasta entonces. En el mundo de Paula, cada libro era un tesoro, cada hora de estudio era un paso hacia la libertad y cada sueño tenía un valor real e inmenso. Era un universo completamente opuesto al suyo, donde todo se conseguía con dinero y las metas se alcanzaban sin esfuerzo real ni sacrificio genuino. «Puedes venir a estudiar aquí cuando quieras», le dijo Mauricio sin pensarlo dos veces, sorprendiéndose a sí mismo por la espontaneidad de su ofrecimiento generoso. Paula abrió los ojos con asombro, como si acabara de escuchar algo completamente imposible e irreal. «¿En serio, señor?», preguntó con una voz llena de esperanza y desconfianza a la vez, incapaz de creer que alguien como él pudiera ser tan bondadoso con una simple empleada doméstica. Mauricio asintió con una sonrisa que hacía años no sentía tan genuina y natural. «Esta biblioteca tiene miles de libros que nunca leo, y me parece perfecto que alguien les dé un buen uso», añadió, aunque en el fondo sabía que su decisión tenía más que ver con el deseo inexplicable de conocer mejor a esa mujer extraordinaria que con la utilidad de sus libros. Paula se llevó las manos al corazón, emocionada hasta las lágrimas por tanta generosidad inesperada. «Dios se lo pague, señor Mauricio. Usted no sabe lo que significa esto para una persona como yo», murmuró con una gratitud tan profunda que hizo que Mauricio sintiera una satisfacción completamente nueva. Por primera vez en su vida,
había hecho algo que realmente importaba, algo que podía cambiar el destino de otra persona de manera significativa y duradera. En ese momento, ambos supieron que aquella madrugada había marcado el inicio de algo especial que ninguno de los dos podía definir todavía, pero que ambos presentían que sería extraordinario. ¿Qué secretos del corazón despertarían estos encuentros nocturnos en la biblioteca? Una semana después de aquel primer encuentro, Mauricio comenzó a despertarse cada noche a las 3 de la mañana sin necesidad de alarma, como si su corazón tuviera un reloj interno que lo llevara inevitablemente hacia la biblioteca. Paula ya lo esperaba ahí, siempre puntual, siempre con sus libros organizados y sus cuadernos listos para una nueva sesión de estudio nocturna. Habían establecido una rutina silenciosa pero hermosa. Ella llegaba después de terminar todas sus labores domésticas y él bajaba con algún pretexto, trayendo café recién hecho y galletas María que habían sobrado de la cena. La biblioteca se había convertido en su refugio secreto, un lugar donde las diferencias sociales parecían desvanecerse entre libros antiguos y conversaciones susurradas para no despertar a nadie en la casa. Mauricio descubrió que Paula tenía una inteligencia brillante y una sed de conocimiento que lo fascinaba completamente. Ella le hacía preguntas sobre historia, literatura y filosofía que lo obligaban a realmente pensar, algo que no había hecho en años dentro de su mundo de decisiones empresariales automatizadas. Había algo mágico en esos encuentros nocturnos que los hacía sentir como cómplices de un secreto hermoso y peligroso que solo ellos dos compartían en el silencio de las madrugadas tijuanenses. La conexión entre ambos crecía cada noche de una manera natural e inevitable, como dos almas que finalmente habían encontrado a su compañía perfecta después de años de soledad disfrazada de éxito social. ¿Por qué eligió ser profesora y no otra carrera más? Bueno, ¿más lucrativa?, le preguntó Mauricio una noche mientras ella resolvía ejercicios de matemáticas pedagógicas en uno de sus cuadernos favoritos. Paula levantó la vista y sonrió con esa dulzura genuina que él había aprendido a esperar cada madrugada con ansias crecientes. «Porque los niños son el futuro de México, señor Mauricio», respondió con una convicción que brillaba en sus ojos color miel. «En mi barrio hay muchos chamaquitos que podrían ser genios, pero nadie les enseña a creer en ellos mismos». Sus palabras salieron con una pasión tan pura que Mauricio sintió un nudo en la garganta. Paula le contó sobre su hermano menor, Diego, un niño de 12 años que era increíble para las matemáticas, pero que estaba a punto de desertar de la escuela, porque los maestros no sabían cómo motivarlo. También le habló de su vecina Lupita, una niña de 8 años que escribía cuentos hermosos, pero que creía que era tonta porque venía de una familia pobre. «Quiero ser la maestra que yo hubiera necesitado cuando era niña», confesó Paula con lágrimas en los ojos. «Quiero enseñarles que su código postal no define su destino». Mauricio nunca había escuchado a alguien hablar con tanta determinación sobre cambiar el mundo, y eso lo conmovió de una manera que no sabía que era posible. En su círculo social, la gente hablaba de ayudar a otros solo por imagen pública, pero Paula hablaba de servicio genuino, nacido del corazón más puro que había conocido jamás. Mauricio comenzó a enseñarle materias que dominaba por su formación universitaria en administración de empresas, especialmente estadística y análisis de datos que Paula necesitaba para su examen de ingreso. Se sentaban muy cerca el uno del otro, inclinados sobre los libros, sus brazos rozándose accidentalmente, mientras él le explicaba fórmulas complicadas con una paciencia infinita. «Mira, Paula, este problema es como administrar los recursos de una escuela», le decía señalando gráficos y números que cobraban vida bajo su explicación clara y detallada. Ella absorbía cada enseñanza como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que demostraban no solo que entendía, sino que estaba conectando los conceptos con situaciones reales de su futura profesión. Había una química intelectual entre ellos que era tan intensa como la atracción física que ambos trataban de ignorar, pero que crecía cada noche de manera inevitable e incontrolable. Cuando Paula no entendía algo, fruncía el ceño de una manera adorable,
que hacía que Mauricio tuviera ganas de besar esa pequeña arruga de concentración. Cuando ella finalmente comprendía un concepto difícil, sus ojos se iluminaban y sonreía con tanto gozo que él sentía como si hubiera conquistado el mundo entero. Esas pequeñas victorias académicas se habían convertido en los momentos más felices de la vida de Mauricio, más satisfactorios que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado en sus años de millonario exitoso, pero emocionalmente vacío. Una noche, Paula trajo fotografías de sus hermanos y le contó historias de su infancia en una casa pequeña, pero llena de amor en la colonia Libertad. Mauricio escuchó cada palabra con fascinación, imaginándose la vida tan diferente que ella había llevado, llena de carencias materiales, pero rica en valores familiares y sueños auténticos. Mi mamá siempre nos decía que éramos ricos en amor, aunque no tuviéramos para los útiles escolares, narró Paula con una sonrisa nostálgica. Cada noche nos contaba cuentos inventados donde nosotros éramos los héroes que salvaban al mundo con el poder de la educación. Mauricio sintió una punzada de envidia sana al escuchar sobre esa infancia llena de cariño genuino, tan diferente a la suya, rodeada de lujos pero carente de momentos de ternura real y conexión familiar auténtica. Paula le mostró una foto donde aparecía con sus padres el día de su graduación de preparatoria, los tres abrazados y sonriendo con un orgullo tan puro que se podía sentir a través de la imagen descolorida. Ese día mi papá lloró como un bebé, recordó Paula riéndose suavemente. Decía que era la primera persona de la familia que terminaba la prepa. Mauricio guardó esa imagen en su memoria para siempre, entendiendo por primera vez lo que significaba el verdadero orgullo familiar, algo que nunca había experimentado con sus padres millonarios que daban por sentado cada uno de sus logros académicos y profesionales. ¿Y usted, señor Mauricio, cómo era cuando era chamaco?, preguntó Paula con esa curiosidad genuina que lo caracterizaba, girándose para mirarlo directamente a los ojos en la intimidad dorada de la biblioteca nocturna. Mauricio se quedó callado por unos segundos, dándose cuenta de que hacía años que nadie le preguntaba sobre su infancia o sus sueños de niño con interés real. Muy diferente a la tuya, respondió con una sonrisa melancólica que no pudo ocultar completamente. Tenía de todo, pero creo que nunca tuve lo más importante: una familia que se sentara conmigo a platicar como estamos haciendo ahora. Paula lo miró con esos ojos llenos de comprensión que parecían ver directo a su alma, y Mauricio sintió que por primera vez en su vida alguien realmente lo conocía más allá de su cuenta bancaria y su estatus social. Era una sensación aterradora y liberadora al mismo tiempo. Los chamaquitos ricos también pueden ser infelices, murmuró Paula con una sabiduría que sorprendió a Mauricio por su profundidad. El dinero no abraza cuando tienes miedo en las noches. Sus palabras resonaron en el corazón de Mauricio como campanas de verdad que habían estado esperando años para ser tocadas por alguien que realmente entendiera la soledad dorada de su existencia privilegiada, pero vacía. En ese momento, ambos supieron que estaban creando algo hermoso y peligroso que iba mucho más allá de las lecciones nocturnas de matemáticas y pedagogía. ¿Cómo reaccionaría la sociedad si descubriera esta amistad prohibida entre un millonario y su empleada? Los días comenzaron a pasar de manera diferente para Mauricio, quien por primera vez en años esperaba con ansias que llegara la noche para encontrarse con Paula en la biblioteca. Sus reuniones de negocios, antes emocionantes y llenas de adrenalina, ahora le parecían vacías y sin sentido real para la humanidad. Durante una junta importante con inversionistas extranjeros, mientras discutían la construcción de un nuevo complejo residencial de lujo, Mauricio no pudo evitar pensar en las palabras de Paula sobre los niños de su barrio que necesitaban mejores escuelas en lugar de más condominios caros. Señor Mauricio, ¿qué opina sobre las proyecciones de ganancia?, le preguntó uno de los socios, sacándolo de sus pensamientos sobre educación pública y desigualdad social. Disculpen, estaba pensando en otro proyecto, murmuró, dándose cuenta de que por primera vez en su carrera empresarial había algo más importante que los números y las ganancias millonarias.
Sus empleados lo notaron distraído y diferente, más humano de alguna manera, menos obsesionado con los resultados financieros y más interesado en el impacto social de sus decisiones empresariales. Era como si Paula hubiera encendido una luz en su conciencia que le permitía ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva y más significativa. Mauricio comenzó a cuestionar cada aspecto de su vida de privilegios, preguntándose cuánto de su éxito realmente había contribuido a hacer del mundo un lugar mejor para personas como la familia de Paula, que luchaban cada día por sobrevivir con dignidad. Durante sus encuentros nocturnos, Mauricio observaba la determinación férrea de Paula y sentía una admiración genuina que nunca había experimentado por ninguna persona en su círculo social de millonarios. ¿Nunca te cansas de estudiar después de trabajar todo el día?, le preguntó una noche, mientras ella resolvía problemas de álgebra con una concentración admirable. Paula levantó la vista y sonrió con esa fuerza interior que la caracterizaba. Cuando tienes un sueño verdadero, señor Mauricio, el cansancio se convierte en combustible, respondió con una sabiduría que lo dejó sin palabras por varios minutos. Cada ecuación que resuelvo, cada libro que leo, es un paso más cerca de cambiar la vida de esos chamaquitos que creen que no valen nada. Sus palabras resonaron en el corazón de Mauricio como un despertar espiritual que había estado esperando toda su vida sin saberlo. En el mundo de Paula, cada esfuerzo tenía un propósito noble y genuino. Cada sacrificio se hacía por amor a otros. Cada meta se alcanzaba con trabajo honesto y perseverancia real. Era un universo completamente opuesto al suyo, donde todo se conseguía con dinero heredado y conexiones familiares, donde los logros llegaban sin esfuerzo real ni crecimiento personal significativo. Mauricio comenzó a darse cuenta de que había estado viviendo una vida prestada, llena de éxitos que no le pertenecían realmente y satisfacciones superficiales que se desvanecían tan rápido como llegaban a su cuenta bancaria. ¿Sabes qué me da envidia de ti?, le confesó Mauricio una noche, rompiendo la barrera invisible que había mantenido entre su mundo y el de ella durante semanas de encuentros clandestinos. Paula lo miró con sorpresa, incapaz de imaginar qué podría envidiarle un millonario a una empleada doméstica que vivía de quincena en quincena. Tu propósito, continuó él con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Yo tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero tú tienes algo que vale más, una razón real para levantarte cada mañana. Sus palabras salieron cargadas de una tristeza profunda que había estado ocultando detrás de trajes caros y sonrisas empresariales durante años de éxito vacío. Paula se acercó un poco más a él, con esa capacidad natural que tenía para consolar sin necesidad de palabras complicadas o terapias costosas. El propósito no se compra en las tiendas de lujo, señor Mauricio, le dijo con una suavidad que acarició su alma herida. Se encuentra cuando decides usar lo que tienes para ayudar a otros. En ese momento, Mauricio entendió que Paula no solo le estaba enseñando matemáticas y pedagogía, le estaba mostrando un camino hacia una vida con significado real y trascendencia genuina. Sus encuentros nocturnos se habían convertido en sesiones de terapia del alma que ningún psicólogo caro hubiera podido ofrecerle con tanta efectividad y autenticidad transformadora. Mauricio comenzó a ver su riqueza desde una perspectiva completamente diferente, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que podría usar para crear un impacto positivo real en el mundo de Paula y miles de personas como ella. ¿Qué pasaría si yo construyera escuelas en lugar de condominios de lujo?, le preguntó una noche, con una emoción en la voz que Paula nunca había escuchado antes en él. Ella se quedó callada por unos segundos, procesando la profundidad de esa pregunta que podría cambiar la vida de tantos niños en Tijuana y otras ciudades de México. Sería usted el héroe de muchas familias que solo sueñan con darles una mejor educación a sus hijos, respondió con lágrimas de esperanza en los ojos. Imagínese todas las mentes brillantes que podrían florecer si tuvieran las oportunidades que el dinero puede crear. Sus palabras plantaron una semilla en el corazón de Mauricio
que comenzó a crecer con una fuerza imparable. Por primera vez en su vida, tenía una visión clara de cómo su fortuna podría generar algo más valioso que ganancias financieras. Podría crear legados de esperanza y oportunidades reales para generaciones enteras de mexicanos que merecían una oportunidad justa en la vida. Paula había despertado en él una conciencia social que había estado dormida durante décadas de privilegios sin responsabilidad moral ni compromiso genuino con su comunidad y su país. Una noche, mientras Paula estudiaba un capítulo sobre metodologías inclusivas de enseñanza, Mauricio la observó con una intensidad que la hizo sonrojarse hasta las raíces de su cabello castaño. «¿Qué pasa, señor?», preguntó ella con una sonrisa tímida que iluminó toda la biblioteca dorada. «Estaba pensando en lo afortunados que van a ser los niños que tengan una maestra como tú», respondió él con una sinceridad que hizo que el corazón de Paula latiera más rápido de lo normal. «Vas a cambiar muchas vidas con esa pasión que tienes». Era la primera vez que Mauricio le decía algo tan personal y directo, y ambos sintieron que había una corriente emocional fluyendo entre ellos que era imposible de ignorar por más tiempo. Paula bajó la mirada, tratando de ocultar las lágrimas de felicidad que se formaban en sus ojos por escuchar esas palabras de alguien a quien había aprendido a admirar y respetar profundamente durante esas semanas de encuentros secretos. «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía completamente», murmuró con una gratitud que salía directamente de su corazón. «Usted me ha devuelto la confianza en mis sueños». En ese momento, ambos supieron que lo que estaba creciendo entre ellos era mucho más profundo que una simple amistad nocturna entre patrón y empleada. Era una conexión de almas que estaba transformando a ambos de maneras que ninguno de los dos había imaginado posibles cuando se conocieron en aquella primera madrugada de febrero que había cambiado sus destinos para siempre. ¿Tendría Mauricio el valor de actuar según estos nuevos sentimientos que crecían en su corazón cada noche? Era una noche lluviosa de marzo cuando Mauricio encontró a Paula llorando en silencio sobre sus libros, las lágrimas cayendo directamente sobre las páginas abiertas de su cuaderno de matemáticas. Sus sollozos eran suaves, pero desgarradores, como el llanto de alguien que ha perdido toda esperanza de alcanzar sus sueños más preciados. Mauricio se acercó inmediatamente, alarmado por verla en un estado tan vulnerable y diferente a la mujer fuerte y determinada que había aprendido a conocer durante esas semanas de encuentros nocturnos. «Paula, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó con una preocupación genuina que sorprendió a ambos por su intensidad emocional. Ella levantó la vista, sus ojos color miel empañados por las lágrimas, y trató de limpiarse el rostro con el dorso de la mano, avergonzada de que él la viera en ese momento de debilidad total. «Perdón, señor Mauricio, no quería que me viera así», murmuró con la voz quebrada por la emoción que llevaba horas conteniendo. Es que recibí una carta de la universidad hoy». Sus palabras salieron entrecortadas, mezcladas con suspiros profundos que revelaban la magnitud de su desesperación. Mauricio sintió un nudo en el estómago, presintiendo que algo terrible había pasado con los planes de Paula para convertirse en profesora. Esos sueños por los que había luchado con tanto sacrificio y dedicación inquebrantable durante años de privaciones y trabajo arduo. «El examen de admisiones en 2 semanas», continuó Paula entre lágrimas que no podía controlar. «Y necesito pagar la cuota de inscripción antes del viernes. Son 1,500 pesos que no tengo y no voy a tener». Su voz se quebró completamente al pronunciar esa cifra que representaba una fortuna inalcanzable para ella, pero que para Mauricio era menos de lo que gastaba en una cena en cualquier restaurante de lujo de la ciudad. «He estado ahorrando durante meses, pero mi mamá se enfermó la semana pasada y tuve que gastar todo lo que tenía en medicinas y doctores». Paula le explicó que su madre había tenido una crisis de diabetes que requirió hospitalización de emergencia y que todos los ahorros de la familia se habían agotado en cuestión de días para cubrir los gastos médicos que el Seguro Popular no cubría completamente.
Era una situación desesperante que golpeaba a miles de familias mexicanas cada día. Elegir entre la salud de un ser querido y los sueños de futuro de otro miembro de la familia. Mauricio escuchó cada palabra con una indignación creciente contra un sistema que obligaba a personas como Paula a sacrificar sus aspiraciones más nobles por falta de recursos económicos básicos. En su mundo de privilegios, nunca había enfrentado la terrible elección entre salvar una vida o perseguir un sueño, pero ahora entendía la crueldad de esa decisión que Paula había tomado sin dudar ni un segundo. «Paula, mírame», le dijo Mauricio con una firmeza suave, acercándose más a ella hasta que sus rodillas se tocaron en el suelo de mármol de la biblioteca iluminada por la luz dorada de la lámpara. Ella levantó la vista lentamente, sus mejillas sonrojadas por las lágrimas y la vergüenza de mostrar tanta vulnerabilidad ante su patrón millonario. «¿Cuánto necesitas para el examen y todo lo relacionado con la universidad?», preguntó con una seriedad que Paula nunca había visto en él antes. «No, señor, no puedo aceptar dinero prestado», respondió inmediatamente, con esa dignidad que la caracterizaba y que no le permitía recibir caridad de nadie, ni siquiera de alguien que se había convertido en su confidente más cercano. «No sería un préstamo», aclaró Mauricio, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no herir el orgullo de Paula. «Sería una inversión en el futuro de México, en todos esos niños que van a tener la suerte de tenerte como maestra». Sus palabras salieron con una convicción tan pura que hizo que Paula lo mirara con una mezcla de asombro y gratitud indescriptible. Mauricio continuó explicándole que él tenía más dinero del que podría gastar en toda su vida, mientras que ella tenía algo mucho más valioso: la pasión y la vocación para cambiar el mundo a través de la educación de las nuevas generaciones mexicanas. «No puedo permitir que un sueño tan hermoso se pierda por falta de dinero», insistió Mauricio, tomando suavemente las manos de Paula entre las suyas, sintiendo la suavidad de su piel trabajadora, pero cuidada con esmero. «Te prometo que vas a ser la mejor maestra que México haya tenido, y yo quiero ser parte de esa historia». Paula sintió una corriente eléctrica recorriendo todo su cuerpo a través del contacto de sus manos, una sensación que iba mucho más allá de la gratitud y que la asustaba por su intensidad desconocida. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó con una voz apenas audible, buscando en los ojos de Mauricio la respuesta a una pregunta que tenía implications mucho más profundas de las que cualquiera de los dos se atrevía a reconocer abiertamente. «Porque creo en ti», respondió él con una honestidad absoluta, «y porque en estas semanas me has enseñado más sobre la vida real que todos mis años de universidad y negocios juntos». Sus palabras resonaron en el corazón de Paula como una declaración que iba más allá de la simple admiración profesional. Ambos sintieron que estaban en el umbral de algo más grande y peligroso que una amistad nocturna, algo que podría cambiar sus vidas para siempre, pero que también podría destruir el equilibrio delicado que habían construido durante esas semanas de encuentros secretos en la biblioteca silenciosa. Paula cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezcladas con una emoción mucho más compleja que no se atrevía a nombrar ni a analizar profundamente. «Dios se lo pague, señor Mauricio», murmuró con una voz cargada de todo el amor y respeto que sentía por ese hombre que había aparecido en su vida como un ángel guardián cuando más lo necesitaba. «No sabe lo que significa para mí tener a alguien que crea en mis sueños cuando ni mi propia familia entiende por qué quiero ser maestra». Mauricio sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca había experimentado, lleno de una felicidad que no tenía nada que ver con ganancias empresariales o éxitos materiales. «La que no sabe lo que significa para mí es tú», confesó con una vulnerabilidad que lo sorprendió a sí mismo. «Me has ayudado a encontrar un propósito real en la vida, algo por lo que vale la pena levantarse cada mañana». En ese momento, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible que separa la amistad del amor, aunque ninguno de los dos tuviera el valor todavía de pronunciar esa palabra que flotaba en el aire
cargado de electricidad emocional entre sus almas gemelas. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el cielo llorara de emoción por ser testigo del nacimiento de un amor que prometía ser tan hermoso como prohibido en un mundo dividido por las diferencias sociales y económicas. ¿Sería este el momento que cambiaría para siempre el destino de ambos corazones? 2 noches después, una tormenta eléctrica azotó Tijuana con una fuerza que no se había visto en años, y Paula llegó a la biblioteca empapada y temblando de frío después de correr desde la parada del autobús hasta la mansión. Sus zapatos goteaban agua sobre el mármol, y su uniforme azul marino se pegaba a su cuerpo delgado pero curvilíneo de una manera que hizo que Mauricio sintiera una corriente de deseo que trató de controlar inmediatamente. «¡Ay, Dios mío, qué tormenta tan fea!», murmuró Paula mientras se secaba el cabello con una toalla que Mauricio le había traído de uno de los baños de visitas. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío y la carrera bajo la lluvia, y sus ojos brillaban con una vitalidad que la hacía lucir aún más hermosa de lo usual. «Te voy a traer ropa seca para que no te enfermes», le dijo Mauricio, pero cuando se dirigió hacia la puerta de la biblioteca, un rayo iluminó toda la casa, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor que hizo saltar la alarma del sistema eléctrico. La mansión se sumergió en una oscuridad completa que solo era interrumpida ocasionalmente por los destellos de los relámpagos que entraban por las ventanas grandes de la biblioteca. «Parece que se fue la luz en toda la colonia», comentó Mauricio mientras encendía las velas de emergencia que siempre tenía preparadas en cada habitación. La luz dorada de las llamas creó una atmósfera íntima y romántica que envolvió a ambos en una burbuja de calidez y electricidad emocional que era casi tan intensa como la tormenta que rugía afuera de aquellas paredes protectoras. Paula se sentó en el sillón de cuero junto a la chimenea que Mauricio había encendido para que se secara y entrara en calor, y él se acomodó en el suelo a su lado, admirando cómo la luz del fuego bailaba sobre su rostro, creando sombras hermosas que realzaban la delicadeza de sus facciones naturales. «¿No tiene miedo de las tormentas?», preguntó Paula con esa curiosidad genuina que caracterizaba todas sus conversaciones, girándose para mirarlo directamente a los ojos en la intimidad dorada de la biblioteca silenciosa. «Antes no», respondió Mauricio con honestidad, «pero ahora me da miedo que algo te pase cuando vienes caminando bajo la lluvia». Sus palabras salieron cargadas de una preocupación tan profunda que sorprendió a ambos por su intensidad emocional y sus implications románticas evidentes. Paula sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esa confesión que revelaba lo importante que se había vuelto para él durante esas semanas de encuentros nocturnos que habían cambiado la perspectiva de ambos sobre la vida, el amor y la felicidad verdadera. «Yo también me preocupo por usted, señor Mauricio», murmuró con una voz suave que apenas se escuchaba por encima del crepitar de la leña en la chimenea. «Cuando paso el día limpiando esta casa tan grande, pienso en lo solo que debe sentirse a veces». Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Mauricio, que había estado negando su soledad durante años de fiestas superficiales y relaciones vacías con personas que solo se acercaban a él por interés económico. El silencio que siguió a esa confesión mutua fue cargado de una tensión emocional que podía cortarse con un cuchillo, mientras ambos procesaban la profundidad de los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos durante esas semanas de complicidad nocturna. Mauricio se acercó un poco más a Paula, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo y percibir el aroma suave de su champú de manzanilla mezclado con la fragancia natural de su piel. «Paula», murmuró su nombre como una oración, con una reverencia que hizo que ella sintiera mariposas en el estómago por primera vez en su vida adulta. «Sí», respondió ella con los ojos brillando a la luz de las velas, sintiendo que estaban en el borde de un precipicio emocional del cual no habría retorno posible. «¿Te puedo confesar algo que he estado guardando durante semanas?», preguntó Mauricio con una vulnerabilidad que Paula nunca había visto en él antes, ni siquiera durante sus momentos más íntimos de conversación profunda. Ella asintió lentamente,
preparándose para escuchar algo que intuía que cambiaría todo entre ellos para siempre. Cada noche espero que lleguen las 3 de la mañana como un niño espera la Navidad, confesó con una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro. Eres lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y no sé qué haría si un día dejaras de venir a estudiar aquí. Sus palabras flotaron en el aire cargado de electricidad emocional como una declaración de amor disfrazada de amistad profunda. Paula sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos al escuchar esas palabras que confirmaban lo que su corazón había estado susurrando durante semanas, pero que su mente racional había tratado de silenciar por las diferencias sociales evidentes entre ambos. «Señor Mauricio», comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Solo Mauricio, por favor. Cuando estamos aquí, no somos patrón y empleada. Somos 2 personas que se encontraron en medio de la noche y descubrieron algo hermoso juntos». Sus palabras fueron como una llave que abrió el corazón de Paula completamente, liberando todos los sentimientos que había estado guardando celosamente durante semanas de encuentros que significaban mucho más de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a admitir abiertamente. «A mí también me pasa lo mismo», confesó con una voz quebrada por la emoción. «Trabajo todo el día pensando en la hora de venir aquí a verte, a estudiar contigo, a platicar de cosas que nunca he podido platicar con nadie más». La confesión mutua creó una atmósfera de intimidad tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con la energía del amor que había estado creciendo silenciosamente entre sus corazones durante esas madrugadas mágicas de complicidad intelectual y emocional. Afuera la tormenta seguía rugiendo con una fuerza que parecía hacer eco de la tormenta de sentimientos que se había desatado dentro de la biblioteca, iluminada por velas y cargada de promesas no pronunciadas, pero profundamente sentidas por ambas almas. Un nuevo relámpago iluminó toda la biblioteca durante un segundo eterno, seguido por un trueno que hizo temblar los vidrios de las ventanas y creó el momento perfecto para que Mauricio reuniera todo su valor y se acercara aún más a Paula. «¿Puedo?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase porque ella ya había cerrado los ojos y se había inclinado hacia él, sintiendo que era el momento inevitable que ambos habían estado esperando, sin atreverse a buscarlo activamente. Sus labios se encontraron en un beso suave al principio, tímido y lleno de ternura, pero que pronto se intensificó con toda la pasión que habían estado conteniendo durante semanas de encuentros cargados de electricidad emocional y atracción mutua innegable. Era el primer beso de amor verdadero que ambos experimentaban en sus vidas, un beso que sabía a sueños compartidos, a conversaciones susurradas en la madrugada, a la promesa de un futuro donde 2 mundos diferentes podrían unirse en uno solo, lleno de amor genuino y comprensión mutua. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado el punto de no retorno, que lo que había comenzado como una amistad nocturna se había transformado en un amor tan profundo y verdadero que valdría la pena cualquier obstáculo que el mundo quisiera ponerles en el camino. La tormenta afuera había amainado, pero la tormenta en sus corazones apenas comenzaba a desatar toda su fuerza transformadora. ¿Podrán Mauricio y Paula superar las diferencias sociales que los separan, o este amor prohibido estará condenado desde el principio? El lunes siguiente, Mauricio esperó hasta las 3:30 de la mañana, pero Paula nunca llegó a la biblioteca, rompiendo por primera vez en 2 meses la rutina que se había convertido en lo más sagrado de sus vidas. Él caminó por toda la casa como un león enjaulado, revisando cada rincón con la esperanza de encontrarla, limpiando alguna habitación o preparando el desayuno en la cocina. Pero la mansión estaba completamente vacía y silenciosa. ¿Dónde estará Paula?, se preguntó mientras miraba por la ventana de la biblioteca hacia la calle mojada por la lluvia nocturna. Su corazón latía con una ansiedad que jamás había sentido por ninguna otra persona en sus 32 años de vida privilegiada. El martes pasó igual, sin rastro de Paula, sin explicación, sin siquiera una llamada telefónica o un mensaje que le dijera si estaba bien
o si algo terrible había pasado con ella o su familia. Mauricio se dio cuenta de que no tenía ni siquiera su número de teléfono, porque en todos esos meses de encuentros nocturnos jamás había pensado en pedírselo, manteniendo siempre esa distancia invisible entre patrón y empleada, que ahora se había vuelto su peor enemigo. La casa se sintió más vacía de lo que había estado jamás, como si Paula se hubiera llevado consigo toda la vida y el color que había traído a esas paredes frías de mármol y lujo superficial. Mauricio no pudo concentrarse en ninguna reunión de trabajo, canceló 3 citas importantes con inversionistas y pasó las noches despierto esperando escuchar sus pasos suaves en el pasillo que llevaba hacia la biblioteca de sus sueños compartidos. El miércoles por la mañana, después de 72 horas sin saber nada de Paula, Mauricio tomó la decisión más valiente de su vida: salir de su mundo de privilegios para adentrarse en el barrio de donde ella venía, armado únicamente con la dirección que tenía en los archivos de recursos humanos de la casa. Condujo su BMW por calles de tierra y casas humildes hasta llegar a la colonia Libertad, un mundo completamente diferente al suyo, donde los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas en lotes baldíos y las señoras colgaban ropa en tendederos improvisados entre las ventanas de casas coloridas, pero deterioradas por el tiempo y la falta de recursos. Nunca había estado en un barrio popular, y la experiencia lo golpeó como una bofetada de realidad que le mostró la vida que Paula enfrentaba todos los días antes de llegar a limpiar su mansión de cristal y mármol. Preguntó a varios vecinos por la familia de Paula Hernández, y todos lo miraban con desconfianza y curiosidad por ser obviamente de otro mundo social, hasta que una señora mayor le explicó con tristeza lo que había pasado. «Ay, joven, qué pena me da contarle», murmuró la vecina secándose las manos en el delantal floreado. A la familia de Paulita la corrieron de su casita el lunes pasado. El dueño les subió la renta y, como no pudieron pagarla, los desalojó sin piedad ninguna. Sus palabras cayeron sobre Mauricio como un rayo que le partió el corazón en 1000 pedazos, entendiendo finalmente por qué Paula había desaparecido sin explicación alguna. «¿Y dónde están ahora?», preguntó Mauricio con una desesperación que sorprendió a la vecina por su intensidad genuina, como si realmente le importara lo que pasara con una familia pobre que no conocía personalmente. «Se fueron a vivir temporalmente con unos parientes en la colonia postal, pero está muy lejos de aquí, como a 1 hora en camión», explicó la señora mientras observaba el carro lujoso de Mauricio con una mezcla de admiración y curiosidad. Pobrecita Paulita, estaba tan ilusionada con sus estudios para ser maestra, y ahora quién sabe si va a poder seguir con la universidad con todo este problema de la casa. La vecina le dio indicaciones detalladas de cómo llegar a la casa de los parientes, y Mauricio se despidió con una gratitud inmensa y una determinación férrea de encontrar a Paula sin importar las consecuencias sociales de su búsqueda. Mientras conducía hacia la colonia postal, reflexionó sobre la crueldad de un sistema que obligaba a familias trabajadoras a vivir con la constante amenaza del desalojo, mientras él tenía 3 propiedades que casi nunca usaba. La injusticia social que antes solo había visto en noticias o estadísticas, ahora tenía rostro, nombre y apellido. Se llamaba Paula y su familia, y él estaba completamente enamorado de esa mujer extraordinaria que luchaba contra viento y marea para salir adelante con dignidad y esperanza inquebrantables. Después de 1 hora de manejo por calles desconocidas y preguntas a transeúntes que lo miraban extrañados por su obvio estatus económico superior, Mauricio finalmente encontró la dirección que buscaba. Una casa pequeña de bloc, sin pintar, donde vivían temporalmente Paula y su familia, junto con los parientes que los habían acogido por caridad cristiana. Cuando tocó la puerta, lo recibió un hombre mayor con manos callosas y camisa de trabajo que lo miró con desconfianza evidente. «¿Qué se le ofrece, joven?», preguntó con la cortesía cautelosa de quien ha aprendido a desconfiar de la gente adinerada que se aparece sin avisar en barrios humildes. «Busco a Paula Hernández», respondió Mauricio con una humildad que nunca había tenido que usar en su vida de privilegios automáticos. Soy su patrón»,
pero también su amigo, y estoy muy preocupado porque no ha ido a trabajar. El hombre lo estudió durante unos segundos eternos antes de gritar hacia el interior de la casa. «Paula, te buscan». Cuando ella apareció en la puerta, Mauricio sintió que el mundo volvía a girar correctamente después de 3 días de caos emocional absoluto. Paula se veía cansada, con ojeras profundas y una tristeza en la mirada que él nunca había visto antes, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido jamás. «¿Señor Mauricio?», murmuró con sorpresa y vergüenza. «¿Qué hace usted aquí?». Su voz sonaba quebrada por la tristeza y la humillación de ser vista en esas circunstancias tan diferentes a la dignidad con la que siempre se había presentado en la mansión. «Vine a buscarte porque estaba muy preocupado», respondió Mauricio con una honestidad absoluta que hizo que Paula sintiera mariposas en el estómago, a pesar de la tristeza que la embargaba por la situación familiar. «No sabía qué había pasado contigo y te extrañé mucho». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Paula, quien había pasado 3 días llorando por tener que abandonar sus estudios justo cuando estaba tan cerca de alcanzar su sueño de convertirse en profesora. «Perdón por no avisar, señor», murmuró con lágrimas en los ojos, «pero con todo el problema de la casa y la mudanza, ya no voy a poder seguir trabajando con usted, ni estudiando tampoco». Su confesión salió cargada de una resignación dolorosa, que partió el corazón de Mauricio en pedazos aún más pequeños. Paula le explicó que ahora tenía que trabajar 2 empleos para ayudar a pagar la renta en casa de los parientes y contribuir con los gastos familiares que se habían multiplicado por la crisis habitacional. Sus sueños de universidad habían quedado aplazados indefinidamente, quizás para siempre, por culpa de un sistema cruel que no permitía que las personas humildes tuvieran aspiraciones más allá de la supervivencia básica. Además, añadió con la voz quebrada, «está muy lejos de su casa y ya no podría llegar temprano a trabajar, aunque quisiera seguir empleada con usted». En ese momento, viendo las lágrimas de frustración y dolor en los ojos de la mujer que amaba, Mauricio tomó la decisión más importante de su vida, una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos y demostraría que el amor verdadero puede mover montañas y transformar realidades aparentemente imposibles de cambiar. ¿Qué haría Mauricio al ver tanto sufrimiento en la mujer que había robado completamente su corazón? Sin dudarlo ni un segundo, Mauricio tomó su teléfono celular y marcó el número de su agente inmobiliario de confianza, un hombre que había manejado todas sus propiedades durante años y que estaba acostumbrado a sus decisiones empresariales rápidas pero calculadas. «Roberto, necesito que me encuentres una casa bonita en renta o venta en la Colonia Libertad, cerca de donde vivía la familia Hernández», le dijo sin apartar la mirada de Paula, quien lo observaba con una mezcla de confusión y esperanza que no se atrevía a alimentar demasiado. «Que sea una casa digna con al menos 3 recámaras, cocina amplia y un pequeño jardín donde puedan estar cómodos», continuó especificando mientras Paula cubría su boca con las manos, incrédula de lo que estaba escuchando de labios de su patrón millonario. «No me importa el precio, Roberto, solo consígueme la mejor opción disponible y llámame en 2 horas máximo». Paula sintió que las piernas le temblaban y que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus oídos como tambores de esperanza que no había sentido en días de desesperación total. Los parientes y la familia de Paula se habían asomado a escuchar la conversación telefónica, y todos miraban a Mauricio como si fuera un ángel bajado del cielo en el momento más oscuro de sus vidas. Era imposible creer que alguien pudiera ser tan generoso con una familia que no conocía personalmente, especialmente siendo de una clase social tan diferente, donde las buenas acciones usualmente venían acompañadas de intereses ocultos o beneficios empresariales calculados. «Señor Mauricio, no puede hacer eso por nosotros», murmuró Paula, con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de gratitud y amor que ya no podía ocultar por más tiempo. «Nosotros no somos nadie para usted, y no tenemos cómo pagarle semejante favor». Sus palabras salieron mezcladas con sollozos de emoción que revelaban la magnitud de lo que ese gesto significaba para una familia
que había perdido toda esperanza de recuperar su estabilidad y dignidad. Mauricio se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la suavidad de su piel trabajadora, pero cuidada con esmero, a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. «Paula, tú no eres nadie para mí», le dijo mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que ella sintiera que el mundo dejaba de girar por un momento eterno. «Tú eres todo para mí. Eres la persona más importante que ha llegado a mi vida, y no voy a permitir que pierdas tus sueños por falta de dinero, cuando yo tengo más del que podré gastar jamás». Sus palabras resonaron como una declaración de amor disfrazada de generosidad, pero todos los presentes entendieron que había algo mucho más profundo que simple bondad patronal en las acciones de aquel millonario que había manejado una hora para buscar a su empleada doméstica en un barrio popular. La madre de Paula se acercó con lágrimas en los ojos y abrazó a Mauricio como si fuera un hijo perdido que había regresado a casa después de años de ausencia. 2 horas después, el teléfono de Mauricio sonó con las noticias que había estado esperando, con ansias que superaban cualquier emoción que hubiera sentido por sus éxitos empresariales más importantes. «Encontré la casa perfecta, Mauricio», anunció Roberto con entusiasmo profesional. «Es una casa de 5 años de construcción, 3 recámaras, 2 baños completos, cocina integral, sala-comedor amplio y un jardín hermoso con árboles frutales. Está a solo 10 minutos caminando de donde vivían antes». Paula escuchaba la conversación con el corazón en la garganta, incapaz de creer que algo tan maravilloso pudiera estar pasando realmente en su vida después de tantos días de pesadilla familiar. «El dueño acepta venta directa por 1.200.000 pesos y puede entregar inmediatamente porque está completamente desocupada», continuó explicando el agente inmobiliario. «¿Quieres que prepare los papeles para esta tarde?» Mauricio miró a Paula y su familia, viendo en sus rostros una esperanza tan pura que confirmó que estaba tomando la decisión correcta de su vida. «Prepara todo, Roberto. Quiero tener las escrituras listas para mañana por la mañana», respondió con una determinación que sorprendió hasta a él mismo por su rapidez e irreversibilidad. Era la compra más emocional e irracional que había hecho jamás desde el punto de vista empresarial, pero la más sensata y necesaria desde el punto de vista de su corazón enamorado y comprometido con la felicidad de Paula. «¿Todos listos para conocer su nueva casa?», preguntó Mauricio con una sonrisa que iluminó su rostro y contagió de alegría a toda la familia Hernández, que no podía creer que su pesadilla estuviera a punto de convertirse en el sueño más hermoso de sus vidas. Paula se abrazó a él impulsivamente, sin importarle ya las diferencias sociales ni las reglas no escritas entre patrón y empleada, sintiendo que ese hombre extraordinario había demostrado que el amor verdadero puede mover montañas y cambiar destinos con la fuerza de su generosidad genuina. «Gracias, Mauricio», murmuró usando su nombre por primera vez sin el señor de por medio, marcando simbólicamente el fin de la distancia social entre ambos. «Gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía». El viaje hacia la nueva casa se hizo en 2 vehículos. Mauricio llevó a Paula y a su madre en su BMW, mientras que el padre y los hermanos fueron en la camioneta de un pariente que se había ofrecido a acompañarlos en ese momento histórico para la familia. Durante el trayecto, Paula observó a Mauricio manejar con una felicidad en el rostro que jamás había visto en él, como si regalar una casa le diera más satisfacción que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado en su carrera empresarial exitosa, pero emocionalmente vacía hasta conocerla a ella. Era evidente que hacer feliz a Paula se había convertido en la misión más importante de su vida, más significativa que todas sus propiedades y cuentas bancarias juntas. Cuando llegaron frente a la casa, toda la familia Hernández se quedó en silencio durante varios segundos, observando con incredulidad la construcción hermosa de 2 plantas con fachada de cantera rosa, ventanas grandes con marcos de herrería artística y un jardín frontal lleno de flores de colores que parecía sacado de una revista de decoración. «¿Esta es nuestra casa?», preguntó la madre de Paula con lágrimas de felicidad
corriendo por sus mejillas arrugadas por años de trabajo y preocupaciones económicas constantes. Mauricio sacó las llaves que Roberto le había entregado momentos antes y se las puso en las manos temblorosas de Paula, quien las recibió como si fueran las llaves del paraíso mismo. «Esta es su casa», confirmó con una emoción que hizo que su voz sonara diferente, más cálida y humana de lo que había sonado jamás en juntas empresariales o reuniones sociales de su círculo millonario. «Es suya para siempre, sin rentas, sin preocupaciones, sin miedo a que nadie lo saque de aquí nunca más». Cuando Paula abrió la puerta principal y toda la familia entró gritando de alegría y explorando cada rincón de su nuevo hogar, Mauricio supo que acababa de vivir el momento más feliz y significativo de su vida, un momento que valdría más que todas las fortunas del mundo, porque había sido construido con amor verdadero y generosidad genuina, nacida del corazón más puro que había conocido jamás. ¿Será este el momento perfecto para que Mauricio tome la decisión más importante de su vida? Esa misma noche, mientras la familia de Paula recorría cada rincón de su nueva casa como niños explorando un castillo mágico, Mauricio se quedó en el jardín, observando a través de las ventanas iluminadas la felicidad pura que había creado con un simple gesto de amor genuino. Paula salió a buscarlo, llevándole un vaso de agua fresca de limón, que su madre había preparado con ingredientes que encontró en la cocina completamente equipada de la casa nueva. «¿Por qué está aquí afuera solito?», preguntó con esa dulzura que lo había enamorado desde la primera noche en la biblioteca de su mansión. «Estaba viendo lo feliz que se ve tu familia», respondió Mauricio con una sonrisa que brillaba bajo la luz de las estrellas tijuanenses. No sabía que hacer feliz a otros podía llenar tanto el corazón de uno mismo. Paula se sentó a su lado, en la pequeña banca de madera que había en el jardín, tan cerca que pudo sentir el calor de su cuerpo y el aroma suave de su colonia mezclado con el perfume natural de las flores que rodeaban la casa, como un marco perfecto para el momento más importante de sus vidas. «Mauricio», murmuró su nombre como una caricia. «¿Puedo preguntarle algo que he estado pensando todo el día?». Él la miró con esos ojos que habían aprendido a brillar de manera diferente desde que la conocía, esperando escuchar cualquier cosa que ella quisiera compartir con él en la intimidad dorada de esa noche que había cambiado todo para ambos de manera irreversible y hermosa. «¿Por qué hizo todo esto por nosotros?», preguntó Paula con una curiosidad mezclada con amor que no podía ocultar por más tiempo en su voz temblorosa de emoción. «Usted podría tener cualquier mujer del mundo, cualquier vida que quisiera, y sin embargo está aquí en un barrio popular, regalándole una casa a una familia que no es nada suya». Sus palabras salieron cargadas de una vulnerabilidad hermosa que hizo que Mauricio sintiera que era el momento perfecto para confesarle todo lo que había estado guardando en su corazón durante meses de encuentros nocturnos que habían transformado su alma completamente. «Paula», comenzó tomando sus manos entre las suyas bajo la luz plateada de la luna llena, «tú no eres nada mía, pero yo soy completamente tuyo desde aquella primera noche cuando te encontré estudiando en mi biblioteca». Su confesión flotó en el aire nocturno como una promesa de amor eterno que hizo que Paula sintiera que el corazón le saltaría del pecho de pura felicidad. «Me enamoré de tu determinación, de tu bondad, de tu inteligencia, de todo lo que eres», continuó con una honestidad absoluta que brillaba en sus ojos como estrellas de verdad pura. «Hice esto porque te amo, Paula, y porque una mujer como tú merece que todos sus sueños se hagan realidad». Era la primera vez que pronunciaba esas dos palabras mágicas que habían estado esperando meses para salir de su corazón y llegar al corazón de la mujer que había cambiado su perspectiva sobre la vida, el amor y la felicidad verdadera. Paula sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de felicidad que habían estado contenidos durante meses de amor secreto que no se había atrevido a reconocer ni a expresar abiertamente por las diferencias sociales que los separaban. «¿De verdad me ama?», preguntó con una voz apenas audible, incapaz de creer que un hombre tan extraordinario
pudiera sentir algo tan profundo por una empleada doméstica que venía de un mundo completamente diferente al suyo. «Te amo más de lo que creí que era posible amar a alguien», confirmó Mauricio, acercándose más a ella hasta que pudo sentir su respiración agitada por la emoción del momento más hermoso de sus vidas. «Te amo desde que te vi estudiar con tanta pasión en mis libros. Te amo cuando me cuentas tus sueños de ser maestra. Te amo cuando lloras porque no tienes dinero para el examen. Te amo cuando me enseñas que la vida tiene un propósito más grande que ganar dinero». Sus palabras salieron como una cascada de sentimientos genuinos que habían estado creciendo silenciosamente durante meses de complicidad nocturna, admiración mutua y conexión de almas que habían encontrado en la otra su complemento perfecto. «Y yo también lo amo, Mauricio», confesó Paula finalmente, liberando las palabras que había estado guardando en lo más profundo de su corazón por temor a las diferencias sociales. «Lo amo desde aquella primera noche, cuando me prestó el libro y me tocó la mano. Lo amo cuando me explica matemáticas con tanta paciencia. Lo amo cuando me escucha hablar de mis sueños como si fueran lo más importante del mundo». En ese momento mágico, bajo un cielo estrellado que parecía testificar la pureza de su amor, Mauricio se levantó de la banca y se arrodilló frente a Paula en el jardín perfumado de su nueva casa, sacando de su bolsillo un anillo de compromiso que había comprado esa tarde mientras ella y su familia conocían cada rincón de su nuevo hogar. Era un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como una estrella bajo la luz de la luna, elegido no por su precio, sino por su belleza simple y elegante que reflejaba la personalidad auténtica de Paula. «Paula Hernández», dijo su nombre completo con una reverencia que hizo que ella sintiera que era la mujer más importante del universo. «¿Quieres ser mi esposa y construir conmigo una vida donde nuestros sueños se conviertan en realidad compartida?» Su propuesta salió cargada de todo el amor, respeto y admiración que había acumulado durante meses de conocerla profundamente, de admirar su fuerza, su bondad y su determinación inquebrantable para salir adelante con dignidad. Paula lo miró con los ojos brillando como diamantes de felicidad pura, incapaz de creer que ese momento de cuento de hadas estuviera pasando realmente en su vida, que hasta hace unas horas había estado sumergida en la desesperanza total. «Sí, sí, 1000 veces sí», gritó con una alegría que despertó a todos los vecinos del barrio, quienes se asomaron a sus ventanas para ser testigos del momento más hermoso que había presenciado esa colonia en décadas de historias familiares. Cuando Mauricio le puso el anillo en el dedo y se levantó para besarla apasionadamente bajo las estrellas, la familia de Paula salió corriendo de la casa al escuchar los gritos de felicidad, y pronto todo el jardín se llenó de abrazos, lágrimas de alegría y bendiciones familiares para la pareja que había demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social o económica. La madre de Paula abrazó a Mauricio como a un hijo del corazón, agradeciéndole no solo por la casa, sino por haber devuelto la felicidad a su hija que había sacrificado tanto por la familia durante años de trabajo y estudio constante. «Mijo», le dijo con lágrimas en los ojos, «usted no solo le está dando una casa a nuestra familia, nos está dando un hijo maravilloso que va a cuidar a nuestra Paulita como se merece». El padre de Paula, un hombre callado pero sabio que había trabajado con sus manos toda la vida, le dio un abrazo fuerte a Mauricio y le susurró al oído: «Gracias por ver en mi hija lo que nosotros siempre vimos, un tesoro que vale más que todo el oro del mundo». Era una bendición familiar que sellaba oficialmente la unión de dos mundos diferentes que habían encontrado en el amor la fuerza para construir un futuro hermoso juntos. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas para felicitar a la familia Hernández y conocer al hombre extraordinario que había conquistado el corazón de Paula con gestos de generosidad que parecían sacados de las telenovelas más hermosas que habían visto en la televisión durante años de sueños románticos. ¿Habrá alguna condición especial que Paula pondrá para esta felicidad que parece demasiado perfecta para ser real?
Después de una noche de celebración familiar que se extendió hasta las primeras horas del amanecer, Paula y Mauricio se quedaron solos en el jardín perfumado de flores, mientras el resto de la familia dormía el sueño de los justos en sus nuevas recámaras cómodas y seguras. «Mauricio», dijo Paula con una seriedad súbita que contrastaba con la alegría de las horas anteriores, «hay algo importante que necesito decirle antes de que nos casemos». Él la miró con atención completa, preparándose para escuchar cualquier cosa que ella considerara necesario compartir en ese momento tan especial de sus vidas entrelazadas. «Dígame todo lo que tenga que decirme, mi amor», respondió con una paciencia infinita que demostraba cuánto había crecido emocionalmente desde que la conocía. Paula tomó sus manos entre las suyas y lo miró directamente a los ojos con esa honestidad pura que había caracterizado cada momento de su relación desde aquella primera noche en la biblioteca silenciosa. «Quiero casarme con usted más que cualquier otra cosa en el mundo», comenzó con lágrimas de emoción en los ojos, «pero antes necesito cumplir mi sueño de ser maestra». Sus palabras salieron cargadas de una determinación que Mauricio reconoció como la misma fuerza interior que la había hecho estudiar en las madrugadas durante meses de sacrificio y perseverancia inquebrantable. «Quiero llegar al altar no solo como la mujer que lo ama, sino como la profesional que siempre soñé ser, la maestra que va a cambiar vidas de niños mexicanos», continuó explicando con una pasión que brillaba en sus ojos como estrellas de propósito genuino. Mauricio escuchó cada palabra con una admiración creciente que confirmó una vez más por qué se había enamorado tan profundamente de esa mujer extraordinaria que nunca dejaba de sorprenderlo con su integridad y sus prioridades auténticas. «Paula», respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «el hecho de que me pidas eso me confirma que elegí a la mujer correcta para pasar el resto de mi vida». Sus palabras salieron cargadas de un orgullo genuino que hizo que Paula sintiera mariposas de felicidad en el estómago. «No solo voy a apoyarte para que te gradúes como maestra», continuó con una determinación que igualaba la de ella, «sino que quiero ser tu compañero en esa misión de cambiar la educación en México». Paula lo miró con incredulidad y esperanza mezcladas, incapaz de creer que además de amarla, él compartiera también su pasión por mejorar la vida de los niños mexicanos a través de la educación de calidad. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con curiosidad genuina, sintiendo que su corazón se expandía de felicidad por tener un compañero de vida que entendía y valoraba sus sueños más profundos. «Quiero decir que vamos a construir escuelas juntos», declaró Mauricio con una visión clara de su futuro compartido. «Tú vas a ser la mejor maestra que México haya tenido, y yo voy a usar mi dinero para construir las mejores escuelas donde puedas enseñar y formar a otros maestros que compartan tu pasión por la educación transformadora». «¿Habla en serio?», preguntó Paula con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, como ríos de sueños que se hacían realidad más allá de sus fantasías más atrevidas. «Completamente en serio», confirmó Mauricio, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «Durante estos meses me has enseñado que la verdadera riqueza no está en tener dinero, sino en usarlo para crear oportunidades para otros». Sus palabras resonaron en el corazón de Paula como música celestial que confirmaba que había encontrado no solo al amor de su vida, sino al compañero perfecto para realizar sus sueños de servicio social más ambiciosos. «Vamos a crear un imperio educativo que lleve tu nombre y tu filosofía de enseñanza a todo México». Continuó pintando una visión del futuro que los incluía a ambos, trabajando juntos por una causa noble y transformadora. Escuelas Paula Hernández de Rodríguez, donde los niños pobres puedan recibir la misma educación de calidad que los niños ricos, donde ningún sueño se pierda por falta de oportunidades. La visión que Mauricio describía era tan hermosa y ambiciosa que Paula sintió que su corazón no podía contener tanta felicidad y propósito juntos en una sola vida humana. Era como si todas las oraciones que había hecho desde niña, pidiendo poder ayudar a otros niños como ella, hubieran sido escuchadas y respondidas
de la manera más perfecta posible por el universo generoso. Entonces nuestro noviazgo va a ser también una sociedad educativa. Rió Paula con una alegría contagiosa que despertó a los pájaros del jardín, quienes comenzaron a cantar como si estuvieran celebrando también el nacimiento de ese proyecto de vida compartido. Exactamente, confirmó Mauricio besándola suavemente bajo la luz dorada del amanecer tijuanense. Tú estudias y te gradúas como la mejor maestra de México. Yo diseño y construyo las escuelas más hermosas del país, y juntos cambiamos la vida de miles de niños que merecen las mismas oportunidades que cualquier niño privilegiado. Era un plan de vida tan perfecto y significativo que Paula sintió que había encontrado no solo a su alma gemela, sino a su compañero ideal para realizar el propósito más grande de su existencia. ¿Y cuándo nos casamos entonces?, preguntó con una sonrisa traviesa que iluminó toda su cara hermosa. El día que te gradúes como maestra, respondió Mauricio con una determinación romántica que hizo que ella sintiera que se derretía de amor puro. Ese día vamos a celebrar dos logros al mismo tiempo, tu título universitario y nuestro matrimonio. La propuesta era tan perfecta que Paula supo inmediatamente que así tenía que ser, porque representaba la unión de todos sus sueños en una sola celebración de amor y triunfo personal. Durante los siguientes meses, Paula y Mauricio vivieron el noviazgo más hermoso que cualquiera de los dos hubiera podido imaginar, construido sobre una base sólida de amor genuino, respeto mutuo y sueños compartidos que los unían más cada día. Paula se inscribió en la universidad con la mejor calificación de admisión de su generación, y Mauricio la acompañaba a estudiar cada noche, pero ahora en la biblioteca de la nueva casa familiar, rodeados del amor y las bendiciones de la familia Hernández, que había adoptado al joven millonario como un hijo del corazón. ¿Cómo van los planos de la primera escuela?, preguntaba Paula cada noche después de terminar sus tareas universitarias, ansiosa por conocer los avances del proyecto educativo que se había convertido en el sueño compartido más importante de sus vidas entrelazadas. Ya tenemos el terreno perfecto en tu antigua colonia, respondía Mauricio con emoción, y los arquitectos están diseñando aulas con la mejor iluminación natural, laboratorios de ciencias, biblioteca gigante y un patio de recreo que va a ser la envidia de todas las escuelas privadas de Tijuana. Sus conversaciones nocturnas ya no eran solo de matemáticas y pedagogía, sino de planes arquitectónicos, metodologías innovadoras de enseñanza y la visión compartida de crear un sistema educativo que diera oportunidades reales a los niños más necesitados de México. Era una sociedad perfecta donde el dinero de él y la vocación de ella se combinaban para crear algo mucho más grande y significativo que cualquier empresa comercial tradicional. La familia de Paula había florecido en su nueva casa como flores que finalmente recibían el agua y la luz solar que necesitaban para crecer completamente. Diego, el hermano menor de Paula, había mejorado sus calificaciones de manera impresionante y ahora hablaba de estudiar ingeniería, inspirado por las conversaciones sobre educación que escuchaba cada noche entre su hermana y Mauricio. Los padres de Paula habían comenzado un pequeño negocio de comida casera que funcionaba desde la cocina de la nueva casa, vendiendo tamales y pozole a los vecinos que habían aprendido a quererlos y respetarlos como pilares de la comunidad. Mauricio, mijo, le decía la madre de Paula cada domingo durante la comida familiar, usted no solo salvó a nuestra familia, nos ayudó a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Era verdad que el gesto transformador de Mauricio había creado un efecto dominó de prosperidad y felicidad, que se extendía mucho más allá de la familia inmediata, llegando a vecinos y amigos que habían sido testigos del poder del amor verdadero para cambiar realidades aparentemente imposibles de modificar. La Colonia Libertad había comenzado a organizarse para mejorar sus calles y parques, inspirados por el ejemplo de generosidad y visión comunitaria que habían presenciado cuando un millonario decidió invertir en el bienestar de una familia trabajadora en lugar de en más lujos personales innecesarios. El día de la graduación de Paula
llegó como el amanecer más hermoso de sus vidas. Después de 2 años de estudio intenso, noches de desvelo compartidas y la construcción simultánea de 3 escuelas que llevarían su nombre en diferentes colonias populares de Tijuana. Paula se graduó como la mejor estudiante de su generación, con mención honorífica y una tesis sobre metodologías inclusivas para la educación de niños en situación de vulnerabilidad social, que fue reconocida por la universidad como un aporte significativo a la pedagogía mexicana moderna. Mauricio estaba en primera fila durante la ceremonia de graduación, con lágrimas